si todo lo que creemos saber sobre el espacio y el tiempo estuviera equivocado? Imagínalo por un momento. Lo que creemos constante, lo que creemos conocido, podría ser solo una pequeña parte de una realidad mucho más vasta y misteriosa. Una realidad donde el tiempo no siempre fluye igual, donde el espacio se curva y se estira más allá de nuestra comprensión, y donde cada estrella, cada galaxia, cada partícula de polvo cósmico forma parte de una historia que jamás podríamos imaginar en su totalidad. Desde nuestro punto de vista, el universo parece silencioso, inmóvil, pero esa aparente calma es solo la superficie. Millones de estrellas giran lentamente en sus órbitas. Cúmulos enteros se desplazan como danzas coordinadas en la inmensidad del espacio, y nubes de gas y polvo flotan en silencio, moldeadas por fuerzas invisibles que nos son prácticamente incomprensibles. Cada luz que percibimos, cada resplandor que cruza el cielo, nos habla de un pasado tan remoto que supera nuestra imaginación. Incluso el vacío mismo no está vacío, está lleno de energía, de ondas gravitacionales, de campos magnéticos invisibles, de partículas que nacen y mueren en un instante. Todo esto nos recuerda que nuestra comprensión del cosmos es solo un primer paso, una mirada fugaz a una historia que se escribe desde hace miles de millones de años. Ahora piensa en el tiempo. Lo medimos con relojes, lo dividimos en segundos, minutos, horas, pero en realidad, el tiempo es mucho más que eso. El tiempo no es uniforme, no avanza igual en todas partes. Cerca de estrellas masivas o agujeros negros, el tiempo se curva, se estira, se ralentiza. Lo que para nosotros es un instante, para otra región del cosmos podría ser una eternidad. Y mientras flotamos entre galaxias, podemos imaginar que cada reloj que vemos a nuestro alrededor no mide realmente el tiempo, sino que refleja nuestra percepción limitada de un flujo mucho más profundo, mucho más complejo. Estos relojes, suspendidos en el vacío, giran lentamente, algunos mostrando un desfasaje sutil, como si contemplaran la eternidad y comprendieran la magnitud de cada segundo, mientras nosotros apenas logramos percibir su ritmo. Cada rayo de luz que llega hasta nosotros es un mensaje desde el pasado. Cuando miramos una estrella brillante, estamos viendo lo que ocurrió hace millones de años. Su luz ha viajado durante eones, atravesando el vacío y las distorsiones del espacio, antes de llegar a nuestros ojos. Cada partícula, cada chispa de energía, nos cuenta una historia que sucedió mucho antes de que la vida existiera en nuestro planeta. Y mientras la observamos, nos damos cuenta de que todo en el universo está conectado. El nacimiento de una estrella puede provocar el movimiento de una nube de polvo a millones de kilómetros de distancia, y la muerte de otra estrella puede desencadenar ondas que deforman el espacio alrededor de cúmulos enteros. El tiempo y la materia no son separados, se entrelazan, formando un relato en constante evolución que nos envuelve a todos. Y si el universo es un relato en movimiento, ¿qué papel jugamos nosotros en él? Cada instante de nuestra vida, cada pensamiento, cada decisión, es un pequeño punto dentro de esta vasta red cósmica. Mientras flotamos en esta inmensidad entre galaxias y estrellas, nos damos cuenta de que somos parte de algo mucho más grande, algo que se desarrolla a escalas que nuestra mente apenas puede concebir. El universo no es solo un escenario donde ocurren hechos, es un tejido dinámico, vivo, donde el espacio y el tiempo se combinan para crear la realidad que experimentamos. Todo está en movimiento, todo cambia, todo tiene un sentido, aunque todavía no lo comprendamos por completo. Y mientras nos adentramos más en esta maravilla infinita, surge una pregunta inevitable. Si el tiempo y el espacio son tan distintos de lo que creemos, si la realidad se expande y se curva más allá de nuestra percepción, ¿qué parte de esta historia estamos viviendo nosotros, aquí y ahora? Cada segundo que pasa, formamos parte de un relato que comenzó hace miles de millones de años y que continuará mucho después de nuestra existencia. Y sin embargo, ese relato nos pertenece a todos. Cada instante que vivimos es un fragmento de esta danza cósmica, y cada fragmento tiene su propia belleza,
su propio misterio. Mientras flotamos en este océano de estrellas, de luz y de polvo cósmico, comenzamos a comprender que el tiempo, tal y como lo entendemos, no es algo simple ni uniforme. No es solo una sucesión de segundos medidos por relojes, ni una línea recta que avanza inexorable desde el pasado hacia el futuro. En el universo, el tiempo es un río invisible que se curva y se estira, que fluye con diferente velocidad según la gravedad, según la densidad de la materia, según la energía que lo rodea. Lo que para nosotros puede ser un instante, para otra región del cosmos puede equivaler a siglos enteros. Y mientras tratamos de medirlo, solo captamos un fragmento de su complejidad infinita. Si nos acercamos a un agujero negro, por ejemplo, la experiencia del tiempo cambia de manera drástica. Allí, cerca de la región donde la gravedad es tan intensa que ni la luz puede escapar, los segundos se estiran y se ralentizan. Un instante para nosotros podría equivaler a años para alguien que se encontrara cerca de ese horizonte de sucesos. Cada objeto que cae hacia ese abismo invisible está atrapado en un flujo temporal propio, distinto del que percibimos desde nuestra posición. Y sin embargo, todo sigue conectado. Cada partícula, cada destello de luz, cada onda gravitacional viaja a través del tejido del espacio-tiempo, recordándonos que la línea que separa pasado, presente y futuro no siempre es clara. El universo no tiene un reloj único. Cada lugar, cada instante, tiene su propio ritmo, su propio pulso. Y nosotros, desde nuestra limitada perspectiva, solo podemos observar fragmentos de esta danza eterna. Pero el tiempo no es solo un efecto de la gravedad, es el tejido sobre el cual se construye el universo. Cada estrella que nace, cada planeta que se forma, cada supernova que explota, todo ocurre dentro de este entramado invisible, donde espacio y tiempo se entrelazan en perfecta armonía. Imaginen por un momento que el tiempo es como un hilo que conecta cada evento cósmico, desde la muerte de una estrella distante hasta el nacimiento de otra, desde la formación de un planeta hasta la explosión de una supernova. Cada chispa de luz que vemos, cada onda de energía que atraviesa el vacío, es un testimonio de este tejido, de esta red invisible que sostiene la realidad. Nada ocurre de manera aislada, todo está conectado. Todo está en movimiento, y cada movimiento tiene repercusiones a escalas que nuestra mente apenas puede concebir. Desde nuestra pequeña posición en el universo, solo podemos percibir una fracción de este vasto escenario, y aún así, esa fracción es suficiente para inspirarnos, para hacernos cuestionar nuestra propia existencia. Cada segundo que vivimos, cada respiración que tomamos, ocurre dentro de esta red infinita de espacio y tiempo. Somos testigos de un relato que comenzó hace miles de millones de años y que continuará mucho después de que nosotros dejemos de existir. Y aunque nuestra mente no pueda comprender plenamente todas sus dimensiones, sentimos, intuimos y nos maravillamos. Porque cada instante que vivimos nos conecta con el universo de una manera profunda, silenciosa, casi sagrada. Y mientras nos adentramos más en esta danza infinita de luz, materia y tiempo, surge una pregunta inevitable. Si el tiempo puede doblarse, estirarse, detenerse o fluir de manera distinta en cada rincón del cosmos, ¿qué parte de esta historia estamos viviendo nosotros?
Cada instante de nuestra existencia es un hilo dentro de este tejido cósmico, un fragmento de una narrativa que supera nuestra comprensión y que, sin embargo, nos pertenece de manera innegable. Y mientras flotamos entre galaxias y cúmulos estelares, nos preparamos para descubrir los fenómenos más extremos del universo. Los lugares donde el tiempo y el espacio se deforman de formas que desafían toda lógica, donde la gravedad se convierte en la fuerza definitiva que da forma a la realidad misma. Todo esto nos invita a cuestionar lo que creemos saber y a abrir los ojos a un universo mucho más asombroso de lo que jamás hubiéramos imaginado. A medida que avanzamos en este viaje, nos acercamos a los límites donde nuestras leyes conocidas comienzan a fallar. Lugares del universo donde el espacio y el tiempo dejan de comportarse como esperamos, donde las reglas que aprendimos dejan de ser suficientes para explicar lo que observamos. Aquí, la gravedad no es solo una fuerza más, es la arquitecta de la realidad. Moldea galaxias, controla el nacimiento y la muerte de estrellas, y determina cómo fluye el tiempo en cada rincón del cosmos. Estos lugares extremos no son simples curiosidades del universo. Son laboratorios naturales donde podemos observar, en su forma más pura, cómo funciona realmente la estructura del espacio-tiempo. La gravedad es la fuerza más familiar para nosotros, y al mismo tiempo la más misteriosa. Es la que mantiene nuestros pies sobre el suelo, la que mantiene a los planetas en sus órbitas y la que une galaxias enteras en gigantescos cúmulos. Pero en los rincones más extremos del universo, la gravedad se convierte en algo radicalmente distinto. Allí, su influencia es tan intensa que puede doblar la luz, ralentizar el tiempo y deformar el espacio mismo. No estamos hablando de una simple atracción entre objetos, sino de una fuerza capaz de reescribir la geometría del universo. Cada estrella masiva, cada región densa del cosmos, deja una huella en el tejido del espacio-tiempo, una huella que se propaga mucho más allá de lo que podemos ver. En estos entornos extremos, incluso la luz deja de viajar en línea recta. Rayos que normalmente avanzarían sin desviarse, comienzan a curvarse, siguiendo la geometría impuesta por la gravedad. Es como si el universo estuviera observándose a sí mismo a través de un espejo deformado. Lo que vemos no siempre está donde creemos que está. Las galaxias pueden aparecer duplicadas, estiradas, fragmentadas, no porque estén rotas, sino porque el espacio entre ellas y nosotros ha sido alterado. Esta distorsión nos recuerda que nuestra percepción del cosmos depende profundamente de cómo el espacio y el tiempo se comportan entre el objeto observado y nuestros ojos. Y si existe un lugar donde la gravedad alcanza su forma más extrema, ese lugar es el entorno de un agujero negro. No se trata simplemente de un objeto que devora todo a su alrededor, como a veces se imagina. Un agujero negro es una consecuencia inevitable de las leyes del universo, cuando una cantidad inmensa de masa se concentra en un espacio increíblemente pequeño. Allí, el espacio se curva hasta el límite y el tiempo se ralentiza hasta casi detenerse. Todo lo que se aproxima a esa región comienza a comportarse de manera extraña, como si el universo mismo estuviera advirtiéndonos de que estamos cruzando un punto sin retorno. No es destrucción inmediata, es una transformación profunda de la realidad. Nos acercamos ahora a regiones donde el tiempo pierde su significado cotidiano, donde el pasado, el presente y el futuro dejan de ser conceptos claros y se convierten en una experiencia distorsionada, difícil de describir con palabras humanas. Estos lugares no solo desafían nuestra tecnología, sino también nuestra imaginación. Y sin embargo, son reales. Existen ahí fuera, silenciosos, dominando su entorno con una gravedad absoluta. Mientras avanzamos hacia estos límites del universo, una última pregunta nos acompaña.
si el tiempo puede casi detenerse, si el espacio puede curvarse hasta el extremo, ¿qué significa realmente existir dentro de este cosmos? En la siguiente parte de nuestro viaje, cruzaremos el umbral hacia los dominios donde el espacio y el tiempo revelan su rostro más extremo. En el universo existen límites que no pueden tocarse, fronteras que no tienen forma ni materia, pero que determinan el destino de todo lo que se aproxima a ellas. Una de estas fronteras es el horizonte de sucesos de un agujero negro. No es una pared, no es una superficie sólida, es una línea invisible trazada en el propio tejido del espacio-tiempo. A partir de ese punto, el universo cambia de comportamiento de forma irreversible. Cualquier cosa que cruce el horizonte de sucesos queda desconectada del resto del cosmos. No puede enviar señales, no puede emitir luz, no puede dejar rastro alguno de su destino. Desde fuera, el agujero negro parece un objeto silencioso, casi inmóvil, pero el horizonte de sucesos marca el lugar donde el tiempo comienza a perder su significado habitual. Un umbral donde las leyes que gobiernan nuestra realidad cotidiana dejan de ser suficientes. Para un observador lejano, presenciar la caída de un objeto hacia un agujero negro es una experiencia profundamente inquietante. A medida que el objeto se aproxima al horizonte de sucesos, su movimiento comienza a ralentizarse. Cada segundo parece durar más que el anterior. Cada gesto, cada desplazamiento, se vuelve progresivamente más lento. Desde nuestra perspectiva, el objeto nunca llega a cruzar el horizonte. Permanece suspendido en el tiempo, congelado en un instante interminable. Su imagen se vuelve cada vez más tenue, cada vez más roja, hasta que finalmente desaparece por completo. No porque haya dejado de existir, sino porque su tiempo ya no coincide con el nuestro. El reloj del objeto y el reloj del observador han dejado de avanzar al mismo ritmo. Aquí comprendemos algo fundamental. El tiempo no fluye igual para todos. Depende del lugar que ocupas en el universo. Pero ahora cambiemos de perspectiva. Imaginemos lo que ocurre para el objeto que cae hacia el agujero negro. Para él, el tiempo no se detiene, no se ralentiza, no se fragmenta. Su reloj sigue avanzando con normalidad. Sus pensamientos fluyen sin interrupciones. El horizonte de sucesos no aparece como una frontera visible, ni como un punto claramente distinguible. Lo cruza sin saberlo. Mientras tanto, el universo exterior comienza a comportarse de forma extraña. Las estrellas parecen moverse cada vez más rápido. Las galaxias evolucionan ante sus ojos a velocidades imposibles. Lo que para él son segundos, para el resto del universo son millones de años. Aquí, el tiempo deja de ser una experiencia compartida. Cada observador vive en su propia realidad temporal. Estos fenómenos no son simples curiosidades teóricas. Nos obligan a replantearnos conceptos que creíamos fundamentales. No existe un presente universal. No existe un ahora compartido por todo el cosmos. Cada región del universo vive su propio ritmo temporal. Nuestros relojes, nuestras horas, nuestras vidas, son válidas solo en este pequeño rincón del espacio. Fuera de él, el universo sigue reglas mucho más flexibles, más profundas y completamente ajenas a la experiencia humana. El tiempo no es un escenario donde ocurren los eventos, es parte del propio evento. Al llegar a estos límites del espacio-tiempo, una pregunta se vuelve inevitable. Si el tiempo puede estirarse, fragmentarse y casi desaparecer, ¿es realmente una dimensión fundamental del universo? ¿O es solo una ilusión nacida de nuestra forma de observar la realidad? En la siguiente parte de este viaje, nos adentraremos aún más, hacia regiones donde incluso nuestras mejores teorías comienzan a romperse, hacia el corazón mismo de los agujeros negros, donde el espacio y el tiempo dejan de existir tal y como los conocemos. Como, más allá del horizonte de sucesos de un agujero negro, existe una región que no podemos observar
ni medir, ni describir con certeza. No porque esté demasiado lejos, sino porque se encuentra fuera del alcance de las leyes que gobiernan el resto del universo observable. A este límite lo llamamos singularidad, y representa uno de los mayores enigmas de la física moderna. La singularidad no es un objeto en el sentido tradicional. No tiene una forma definida, no posee una superficie reconocible y no puede señalarse como señalamos una estrella o un planeta. Es, ante todo, un límite matemático, un punto donde las ecuaciones que utilizamos para describir la realidad dejan de ofrecer resultados coherentes. Según nuestras teorías actuales, toda la masa de un agujero negro colapsa hacia este punto. No queda distribuida, no se dispersa en el espacio, se concentra, la densidad aumenta sin límite, el volumen se reduce hasta casi desaparecer y la curvatura del espacio-tiempo alcanza valores extremos. Cuando la física produce infinitos, no está ofreciendo una respuesta definitiva. Está indicando que hemos llegado al borde de nuestra comprensión. En este entorno extremo, el espacio deja de comportarse como un escenario estable donde ocurren los eventos. Las distancias pierden significado. Las direcciones dejan de existir. No hay un aquí ni un allí. El propio concepto de ubicación se vuelve inútil. El espacio no se rompe de forma violenta, se pliega sobre sí mismo hasta anular las referencias que utilizamos para orientarnos en el universo. El tiempo tampoco sobrevive intacto en este límite. El tiempo, tal como lo entendemos, necesita cambio, necesita una secuencia de acontecimientos, un antes y un después. Pero en la singularidad, estas secuencias desaparecen. No hay evolución, no hay transcurso, no hay historia posible. No es que el tiempo se detenga o se acelere, es que deja de ser una magnitud útil para describir la realidad. Este colapso del espacio y del tiempo nos obliga a replantearnos ideas que solemos dar por sentadas. ¿Son realmente fundamentales estas dimensiones? ¿O son solo manifestaciones emergentes de algo más profundo? Tal vez el espacio y el tiempo no sean los ladrillos básicos del universo, sino el resultado de estructuras más elementales que aún no comprendemos. La singularidad también expone una de las mayores tensiones de la ciencia moderna. Por un lado, la relatividad general describe con enorme precisión la gravedad y el comportamiento del espacio-tiempo a gran escala. Por otro, la mecánica cuántica explica el mundo microscópico con una exactitud extraordinaria. Sin embargo, cuando ambas teorías se encuentran en el corazón de un agujero negro, entran en conflicto. No pueden coexistir, no pueden describir el mismo fenómeno al mismo tiempo. Este conflicto no es un simple problema técnico, es una señal profunda de que nuestra comprensión del universo está incompleta. No sabemos qué ocurre realmente en una singularidad. No tenemos una teoría que pueda describirla con coherencia. Y lo más honesto que puede decir la ciencia en este punto es exactamente eso. No lo sabemos. Pero lejos de ser un punto final, la singularidad podría ser una pista. Una indicación de que necesitamos una nueva forma de describir la realidad. Tal vez una teoría que unifique la gravedad con las leyes cuánticas. Tal vez una descripción del universo donde el espacio y el tiempo no sean fundamentales, sino consecuencias de algo más profundo y más simple. Resulta profundamente asombroso que una especie nacida en un pequeño planeta, orbitando una estrella común, sea capaz siquiera de formular estas preguntas. Nuestra existencia ocurre lejos de estos extremos, en una región tranquila del cosmos, donde el tiempo fluye de forma estable y el espacio parece sólido. Y aún así, somos capaces de imaginar lugares donde nuestras certezas se desvanecen por completo. La singularidad no es solo un fenómeno del universo, es un espejo, un recordatorio de los límites de nuestro conocimiento y al mismo tiempo de la extraordinaria capacidad humana para preguntarse qué hay más allá de lo visible.